No, no me arrepiento de haber ido a tomar fotografías ese día. Lo volvería a hacer, seguro que lo volvería a hacer, claro. Si uno conoce el futuro, pues no lo hace. Uno no conoce el futuro. Bueno, estábamos viendo allí estas imágenes, ¿no? Y este testimonial de Jorge Recio, herido, ahí abajo de Puente Llaguno justo, ¿no? Él mismo vio a quienes le estaban disparando, según cuentan ahí, y eso nos va a servir para darle continuidad a la discusión en el sentido de, fíjate, un fotógrafo, cómo actuaron unos medios y cómo actuaron otros, cómo actuaron unos comunicadores y cómo actuaron otros comunicadores. Tú tenías un comentario, ¿no? Sí, vale, tú sabes que Jorge estaba convaleciente y él estaba viendo Globovisión, ¿no? El lunes 29 de abril, día de mi cumpleaños, por cierto, en la noche, y observa en el bloque de noticias narrado por Gladys Rodríguez que pasan una entrevista telefónica que le hace María Elena Labor al hombre que aparece detrás de Carmona con aquel fusil gigantesco, un M16, creo que Marcelo Sanabria. Marcelo Sanabria, ¿no? Ya Y que entonces, uno le decían en la embajada americana porque él era jefe de seguridad de la embajada norteamericana. bueno, entonces la periodista Labor le pregunta, ¿no? Mire, pero usted está en Caracas. Y él dice, estoy fuera del país porque yo me iba a casar el viernes 12, pero suspendí la boda 2 días antes, por lo que iba a pasar, se entiende bien, dice Jorge Recio, pero no iba a perder el dinero de la luna de miel, así que aquí estamos, pasándola de lo mejor. Eso lo ve Jorge Recio en Globovisión y se queda esperándolo para la madrugada y grabarlo, y resulta que en Globovisión lo cortaron. Y él envía una carta a Ravel, a Alberto Federico Ravel, pidiéndole que le repongan esto. Jorge ha tenido, bueno, ustedes lo conocen bien, Claro. Vive con 17% de las facultades motoras que tenía para el 11 de abril, y él lo he escuchado decir que él se conduele de los funcionarios policiales que han sido condenados a 30 años, pero él dice, ellos lo van a pasar con salud y yo tengo que vivir el resto de mi vida con el 17% de mis facultades. Bueno, como dices tú, ya nos agarró el primer segmento. En el segundo segmento vamos a entrar en el tema de las verdades que se han dicho en este juicio, en este proceso, en las verdades que están apareciendo, de las cosas que han hecho. Y vamos a hablar también de cómo se ha actuado y cómo este proceso judicial de ahora empieza a abrir compuertas para una investigación mucho más profunda de estos hechos. Ya regresamos con Teleforo y las historias humanas del 11 de abril. ¿Sabía usted que en el juicio que culminó el viernes 3 de abril de 2009, solo se incluyó a 3 de las 19 muertes por los hechos del 11 de abril de 2002, quedando pendiente determinar responsabilidad por los otros 16 fallecidos y 65 heridos? Estamos de vuelta en Teleforo y este análisis de esas historias de abril. Gonzalo, Antonio, ustedes que han trabajado con las víctimas, que ha concluido ahorita en este proceso parcial todavía, porque entiendo que el juicio solo se refiere a una parte de las personas fallecidas. Pero Ángel Palacio ha acuñado una expresión en sus documentales de la falsificación de la realidad, cómo había una operación para hacer creer, o hubo una operación desde el mismo 11 en la noche, y en los días posteriores para hacer creer que los muertos de Llaguno, más bien como muertos de la oposición, se le asignaban unas cosas a otras. Es una estrategia también entre la confusión y la falsificación. ¿Cómo han visto ustedes este proceso y cómo se puede ir explicando y desmontando, además del gran trabajo que han hecho los documentalistas venezolanos sobre ese tema? Bueno, en el caso de Tortosa, por ejemplo, que se especuló mucho con la muerte de Tortosa también. Bueno, vamos a hablar en el caso específico del video del Canal 4. Es evidente que el Canal 4, el señor Cisneros, tuvo una participación, si se quiere, como cabeza visible, desde el punto de vista de la participación de los medios de comunicación en el golpe, porque es precisamente a través de la difusión del video, ese que recibió el premio Príncipe de Asturias, a raíz de allí se teje toda la versión que las personas que estaban disparando desde Puente Llaguno, hablo en el caso de Peñalbel, Cabrice, Nicolás Rivera, Atencio, que por cierto me tocó defender también,
que estas personas disparaban contra la marcha que venía pasando debajo de Puente Llaguno. Y que precisamente que nunca ese video reflejaba el objetivo sobre el cual se disparaba. Esa fue la versión. Sin esa versión, los militares simplemente no podían justificar el pronunciamiento de ese día y por ende sacar al presidente de la República de la presidencia. Ese fue el aporte esencial que hizo el Canal 4. ¿Qué pasó con ese video? Esas imágenes donde estas personas están disparando, que no se ve el objetivo contra el cual se dispara, traspolaron las imágenes. No es que el video es falso, no, porque el video en consecuencia fue sometido a experticia por el CICPC. Se determinó que evidentemente las imágenes son verdaderas, no había signo de montaje, sino simplemente se traspolaron las imágenes. Se coloca a estas personas disparando y después pasando a una serie de personas en hombros y heridas hacia Miraflores, creando la imagen de que esas personas que llevaban heridas eran causadas por la acción de estas personas, cuando fue todo lo contrario. Estas personas, a las cuales son llevadas al Palacio Blanco para ser auxiliadas desde el punto de vista médico, suceden antes, y la reacción, por supuesto, es esta persona disparando. Eso te da una idea sobre la participación del Canal 4, que no entiendo por qué la Fiscal General de la República, bueno, en esa oportunidad el Fiscal General, pero el Ministerio Público como institución, a estas alturas, no ha llamado a esos medios de comunicación, porque es evidente que allí, al traspolar esas imágenes, buscaba un resultado. ¿Cuál era el resultado? Provocar, crear una matriz nacional e internacional que justificara el golpe de Estado. Gonzalo. En estos momentos justamente está en Aporrea un video que procede de la página de YBKE Mundial y que reproduce un programa que tuvo Mario Silva en La Hojilla, donde exhibió la fusión de un video donde se le coloca el audio de la periodista del Valle Canelón describiendo los hechos. Ese video tenía otra óptica, donde ella hablaba con Carla Angola, que Carla Angola estaba en Globovisión, y ahí se observaba pues una perspectiva donde se podía ver claramente las ballenas, los carros blindados de la Policía Metropolitana, las personas que estaban defendiendo el proceso del gobierno bolivariano ahí en la avenida Baral, y cómo buscaban resguardarse de las balas de la policía las personas que estaban manifestando en Puente Llaguno. Ese video estuvo fuera de circulación, ese video ellos no lo mostraron, lo escondieron, ¿verdad? Y en ese momento presentaron una versión de los hechos donde colocan a los mal llamados pistoleros de Puente Llaguno, que siguen todavía utilizando esa terminología, falseando la realidad y manchando la dignidad de estas personas, y ahí hay un hecho de encubrimiento, ¿no? Falseamiento de la realidad, encubrimiento, ocultamiento de pruebas importantes sobre lo acontecido. Y esto nos muestra ese laboratorio que hay en los medios de comunicación, con el cual pretendieron crear una ilusión de una realidad virtual que trataron de presentársela al país. Y esta metodología la siguen utilizando ahorita, la han utilizado con el juicio. Tratan de banalizar las pruebas que ha presentado la parte acusadora, tratan de ridiculizarlas, tratan de minimizar la importancia de las heridas de las víctimas, por ejemplo, y entonces van tratando de crear una matriz de que, bueno, las víctimas son los policías, los hay otros una inversión no de la realidad. existen. Y de ahí pasamos, perdón, Gonzalo, de esa operación al tema luego, un día después del silencio informativo. Pero yo quería señalar algo, que es tan importante y tan profundo el efecto que tiene este tipo de operaciones psicológicas y mediáticas, que aún habiendo nosotros triunfado, recuperamos el gobierno, logramos el 13 de abril otra vez colocar las cosas en su lugar.